Hola, soy Jessie y esto es Leerme, donde cada palabra respira. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Tercera parte, victoria pública. Paradigmas de interdependencia. No puede haber amistad sin confianza, ni confianza sin integridad. Samuel Johnson. Antes de pasar al área de las victorias públicas, debemos recordar que la interdependencia efectiva solo puede construirse sobre una base de verdadera independencia. La victoria privada precede a la victoria pública. El álgebra es anterior al cálculo. Si recordamos y estudiamos el terreno para determinar dónde hemos estado y dónde estamos ahora en relación con el punto al que queremos llegar, vemos con claridad que no hubiéramos podido arribar a nuestro lugar actual sin seguir el camino que seguimos. No hay otras rutas, no hay atajos, no hay modo de lanzarse en paracaídas. El panorama que tenemos por delante está cubierto con los fragmentos de las relaciones rotas de las personas que lo intentaron. Ellas pretendieron saltar hacia relaciones efectivas sin la madurez y la fuerza de carácter necesarias para mantenerlas. Y tampoco nosotros podemos hacerlo. Tenemos que recorrer la senda que nos corresponde. No se puede tener éxito con otras personas si no se ha pagado el precio del éxito con uno mismo. Hace algunos años, cuando yo dirigía un seminario en la costa de Oregon, un hombre se me acercó y me dijo: Stephen, ¿sabe? Yo realmente no disfruto viniendo a estos seminarios. Y le presté atención. Fíjese en todos los que están aquí, continuó. Mire esa hermosa playa y el mar y lo que está sucediendo, y todo lo que puedo hacer es sentarme y pensar en las preguntas con las que va a abrumarme mi esposa por teléfono esta noche. Me tortura cada vez que estoy fuera de casa. ¿Dónde he desayunado? ¿Quién más estaba? ¿He estado toda la mañana? ¿Cuándo hemos hecho la pausa para el almuerzo? ¿Qué he hecho durante el almuerzo? ¿Cómo he pasado la tarde? ¿Cómo me he distraído por la noche? ¿Quién estaba conmigo? ¿Sobre qué hablamos? Y lo que realmente quiere saber, pero nunca termina de preguntar, es a quién puede llamar para comprobar lo que le digo. No hace más que regañarme y cuestionar todo lo que hago cuando viajo. Le está quitando su sabor a toda esta experiencia. Realmente no la disfruto en absoluto. Se le veía muy desdichado. Caminamos un poco y después él hizo un comentario muy interesante. Supongo que ella sabe qué preguntas tiene que hacer, dijo tímidamente. La conocí en un seminario como este cuando yo estaba casado con otra mujer. Considere lo que implicaba ese comentario. Consideré lo que implicaba ese comentario y le dije: usted querría un arreglo rápido, ¿no es así? ¿Qué quiere usted decir? Bien, ¿qué le gustaría tomar? Un destornillador, abrir el cráneo de su mujer y reajustarle con firmeza esa actitud. ¿Me equivoco? Por supuesto que me gustaría que cambiara, exclamó. No creo que esté bien que me acose a preguntas tal como lo hace. Amigo mío, le dije, no puede huir de problemas en los que se ha metido usted mismo. En este caso estamos afrontando un cambio de paradigma muy dramático y fundamental. Uno puede tratar de lubricar sus interacciones sociales con técnicas y habilidades de la personalidad, pero en el proceso puede que mutile la base categorilógica vital. No se pueden recoger frutos cuando faltan las raíces. Este es el principio de la secuenciación. La victoria privada precede a la victoria pública. El autodominio y la autodisciplina son los cimientos de una buena relación con los otros. Hay quienes dicen que uno tiene que gustarse a sí mismo antes de poder gustar a los otros. Creo que esta idea tiene su razón de ser, pero si uno mismo no se conoce, no se controla, no tiene dominio de sí, es muy difícil que se guste, salvo por sugestión y de un modo breve y superficial. El verdadero autorrespeto proviene del dominio de sí, de la verdadera independencia. Y ese es el objetivo del primero, segundo y tercer hábitos. La interdependencia es un logro. La interdependencia solo está al alcance de gente independiente. A menos que estemos dispuestos a conseguir una independencia real, es inútil que tratemos de desarrollar habilidades para las relaciones humanas. Podemos intentarlo e incluso alcanzar algunos éxitos cuando las cosas van bien. Pero en los tiempos difíciles, que sin duda llegarán, nos faltarán bases para evitar la disgregación.
El ingrediente más importante de toda relación no es lo que decimos o hacemos, sino lo que somos. Y si nuestras palabras y acciones derivan de técnicas superficiales de relaciones humanas, la ética de la personalidad, y no de nuestro núcleo interior, la ética del carácter, los otros sentirán esa duplicidad. Sencillamente no podremos crear y sustentar la base necesaria para la interdependencia efectiva. Las técnicas y actitudes que realmente representan una diferencia en la interacción humana son las que fluyen casi de manera natural de un carácter verdaderamente independiente, de modo que toda relación empieza a construirse en nuestro interior, en nuestro círculo de influencia, en nuestro propio carácter. Cuando nos volvemos independientes, proactivos, centrados en principios correctos, impulsados por principios y capaces de organizarnos y realizar cosas con integridad en torno a las prioridades de nuestra vida, podemos también elegir la interdependencia y construir relaciones ricas, duraderas y altamente productivas con otras personas. Al observar el terreno que tenemos por delante, vemos que estamos ingresando en una dimensión completamente nueva. La interdependencia nos abre mundos de posibilidades con asociaciones profundas, ricas, significativas, con una productividad que aumenta geométricamente, con servicio, contribución, aprendizaje y desarrollo. Pero es allí también donde se experimentan el mayor dolor y la mayor frustración. Allí están los más grandes obstáculos del camino a la felicidad y el éxito. Y tenemos conciencia del dolor porque es agudo. Muchos sobrellevamos durante años el dolor crónico de nuestra falta de visión, liderazgo o administración en nuestras vidas personales. Nos sentimos vagamente incómodos y ocasionalmente tomamos medidas para aliviar ese dolor, por lo menos por un tiempo. Como es crónico, nos acostumbramos a él, aprendemos a vivir con él. Pero cuando tenemos problemas en nuestras interacciones con otras personas, se hace muy consciente un dolor agudo y queremos que desaparezca. Entonces abordamos el síntoma con arreglos y técnicas transitorias, los parches de la ética de la personalidad. No comprendemos que el dolor agudo es un síntoma del problema crónico más profundo. Mientras no dejemos de tratar los síntomas, mientras no empecemos a afrontar el problema, nuestros esfuerzos solo producirán resultados contraproducentes. Solo lograremos ocultar aún más el dolor crónico. Ahora bien, al abordar la interacción efectiva con los otros, volvamos a nuestra definición anterior de la efectividad. Hemos dicho que es el equilibrio PCP, el concepto fundamental de la fábula de la gallina de los huevos de oro. En una situación interdependiente, los huevos de oro son la efectividad, la maravillosa sinergia, los resultados creados por la comunidad abierta y la interacción positiva con los otros. Y para conseguir huevos con regularidad tenemos que cuidar a la gallina. Necesitamos crear y cuidar las relaciones que hacen realidad esos resultados. De modo que antes de descender de nuestra atalaya y entrar en los hábitos cuarto, quinto y sexto, yo querría introducir lo que creo que es una metáfora muy poderosa para la descripción de las relaciones y definir el equilibrio PCP en una realidad interdependiente. La cuenta bancaria emocional. Todos sabemos lo que es una cuenta bancaria. En ella efectuamos depósitos y constituimos una reserva de la que podemos exigir reintegros cuando los necesitamos. La cuenta bancaria emocional es una metáfora de la confianza incorporada de una relación. Es el sentimiento de seguridad que tenemos respecto de otro ser humano. Si aumento mis depósitos en una cuenta bancaria emocional de la que hago a usted depositario mediante la cortesía, la bondad, la honestidad y mantengo mi compromiso con usted, yo constituyo una reserva. La confianza que usted tiene en mí crece y yo puedo apelar a esa confianza muchas veces en el caso de que la necesite. Incluso puedo equivocarme y ese nivel de confianza, esa reserva emocional compensará la diferencia. Puede que mi comunicación no sea clara, pero usted me entenderá de todos modos. Cuando la cuenta de confianza es alta, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva.
Pero si tengo la costumbre de mostrarme descortés e irrespetuoso, de interrumpirlo, de exteriorizar reacciones desmesuradas, de ignorarlo, de comportarme con arbitrariedad, de traicionar su confianza, de amenazarlo, si en su vida no valgo 2 céntimos, finalmente mi cuenta bancada emocional quedará al descubierto. El nivel de confianza será muy bajo. ¿Qué flexibilidad puedo esperar? Ninguna. Estoy paseando por un campo minado. Debo tener mucho cuidado con todo lo que digo. Sopeso cada palabra, protejo mi retaguardia, politiqueo. Y muchas organizaciones funcionan así. Muchas familias funcionan así. Muchos matrimonios funcionan así. Si una gran reserva de confianza no se sostiene mediante depósitos constantes, el matrimonio se deteriora. En lugar de una comunicación y una comprensión ricas, espontáneas, la situación se convierte en acomodaticia, en la que 2 personas simplemente tratan de vivir con estilos diferentes de manera respetuosa y tolerante. La relación puede deteriorarse más y volverse hostil y defensiva. La respuesta de lucha o fuga da origen a batallas verbales, portazos, mutismo, repliegue emocional y autocompasión. Puede terminar en una guerra fría en un hogar sostenido solo por los hijos, el sexo, la presión social o la protección de la imagen. O bien concluir en una guerra abierta en los tribunales donde puede librarse durante años amargas batallas legales que destruyen el ego, mientras cada una de las partes revive los pecados del otro excónyuge. Y esto ocurre en las relaciones más íntimas, de mayor riqueza potencial, más gozosa, satisfactoria y productiva de todas las relaciones posibles en este mundo. El faro PSP está ahí. Podemos chocar contra él o utilizarlo como una luz guía. Nuestras relaciones más constantes, por ejemplo el matrimonio, requieren los depósitos más constantes, con expectativas que no menguan. Los antiguos depósitos se evaporan. Cuando uno se encuentra con un antiguo compañero de la escuela media que no ha visto durante años, puede retomar la relación exactamente donde la habían dejado, porque allí están todavía los antiguos depósitos. Pero las cuentas con las personas con las que interactuamos más frecuentemente requieren de depósitos más constantes. Las interacciones diarias o las impresiones que dejamos, de las que ni siquiera nos damos cuenta, determinan a veces reintegros automáticos. Esto es especialmente cierto con respecto a los adolescentes. Supongamos que uno tiene un hijo adolescente y que las conversaciones normales con él siguen la línea de limpia tu cuarto, abotónate la camisa, apaga la radio, ve a cortarte el pelo y no te olvides de sacar la basura. Al cabo de un periodo de tiempo, los reintegros exceden en mucho a los depósitos. Ahora bien, supongamos que ese hijo está a punto de tomar algunas decisiones importantes que afectarán el resto de su vida. El nivel de confianza es tan bajo y la comunicación es tan cerrada y es tan mecánica e insatisfactoria que el jovencito simplemente no mostrará ninguna receptividad hacia sus consejos. Usted puede tener conocimientos y sabiduría para ayudarlo, pero como su cuenta está tan al descubierto, su hijo terminará tomando una decisión con una perspectiva emocional a corto plazo, de la que bien pueden resultar muchas consecuencias negativas a largo plazo. Usted necesita un equilibrio positivo para comunicarse sobre esas delicadas cuestiones. ¿Qué hacer entonces? ¿Qué sucedería si empezara a tomar decisiones concernientes a la relación? Tal vez tenga oportunidad de tener con el muchacho pequeñas atenciones, comprarle una revista sobre patinaje si el tema le interesa, o acercarse a él cuando trabaja en un proyecto escolar para ofrecerle ayuda. Tal vez pueda invitarlo al cine o llevarlo a tomar un helado. Probablemente el depósito más importante entre los posibles consista simplemente en escuchar sin juzgar, predicar o leer su propia autobiografía en lo que él le dice. Solamente escuche y trate de entender. Hágale sentir su preocupación por él, el hecho de que lo acepta como persona. Puede que al principio el joven no reaccione, incluso puede desconfiar. ¿Qué pretende papá? ¿Qué técnicas está ensayando esta vez mamá conmigo? Pero en la medida en que esos depósitos auténticos no se interrumpan, empezarán a sumarse, disminuirán nuestros números rojos. Recuerde que el arreglo rápido es un espejismo. Construir y reparar las relaciones lleva tiempo.
Si uno se impacienta por la falta de respuesta o la ingratitud aparentes, tal vez esté retirando grandes cantidades y anulando todo el bien que ha hecho. Después de todo, nuestros sacrificios fueron por ti. ¿Cómo puedes ser tan ingrato? Tratamos de ser buenos contigo y tú actúas así. No puedo creerlo. Es difícil no impacientarse. Para ser proactivos, centrarse en el círculo de influencia y cultivar lo que crece se necesita carácter y no tirar de las flores para ver cómo están las raíces. Pero en esto no hay en realidad ninguna posibilidad de arreglo rápido. La construcción y reparación de relaciones supone una inversión a largo plazo. 6 depósitos principales. Permítaseme sugerir 6 depósitos principales capaces de constituir una cuenta bancaria emocional. Comprender al individuo. Uno de los depósitos más importantes que pueden hacerse consiste en procurar realmente comprender a la otra persona. Esta es la clave de todos los otros depósitos. Simplemente no sabemos en qué consiste depositar en otra persona hasta que se comprende al individuo. Lo que para usted podría ser un depósito, dar un paseo para hablar, ir a tomar un helado, trabajar juntos en un proyecto común, no siempre es percibido como tal por los otros. Incluso es posible que se perciba como un retiro si no tiene que ver con los intereses o necesidades profundos de la persona. Lo que para alguien es una misión, para otro es una minucia. Cuando hacemos un depósito, lo que es importante para la otra persona debe ser tan importante para nosotros como lo es esa persona. Tal vez estemos trabajando en un proyecto de alta prioridad cuando nuestro hijo de 6 años nos interrumpe con algo que para nosotros es trivial, pero para él tiene mucha importancia. Se necesita el segundo hábito para reconocer y volver a comprometerse con el valor de esa persona y del tercer hábito para subordinar nuestros horarios a esa prioridad humana. Al reconocer el valor que el propio niño asigna a lo que tiene que decir, demostramos comprenderlo y de este modo efectuamos un gran depósito. Tengo un amigo cuyo hijo desarrolló un ávido interés por el béisbol. A mi amigo no le interesaba en lo absoluto, pero un verano llevó al chico a ver jugar a los principales equipos de la liga. El viaje le llevó más de 6 semanas y costó mucho dinero, pero se convirtió en un vínculo fuerte de la relación. Al volver, a mi amigo le preguntaron, ¿tanto te gusta el béisbol? No, contestó él, pero me gusta mucho mi hijo. Otro amigo, un profesor universitario, mantiene con su hijo adolescente una relación terrible. Toda la carrera del hombre había sido esencialmente académica y le parecía que su hijo malgastaba su vida dedicándose a trabajos manuales en lugar de desarrollar su mente. En consecuencia, casi constantemente presionaba al muchacho y en momentos de arrepentimiento intentaba realizar depósitos que no daban resultados. El jovencito percibía los gestos como nuevas formas de rechazo, comparación y juicio, y ello determinaba grandes reintegros. La relación se deterioraba destrozando el corazón del padre. Un día le hice conocer este principio de hacer que lo que es importante para la otra persona sea tan importante para uno como la persona misma. Lo grabó profundamente en su corazón. Comprometió a su hijo en el proyecto de construir una miniatura de la muralla china alrededor de la casa. No era sencillo y los dos trabajaron codo con codo durante más de 1 año y medio. Gracias a tal experiencia de vinculación, el hijo pudo superar esa fase de su vida y desarrolló un enorme deseo de perfeccionar su mente. Pero el beneficio real se produjo en lo que sucedió en la relación. En lugar de ser un punto doloroso, se convirtió en una fuente de gozo y fuerza para padre e hijo. La regla de oro dice, trata a los otros como querrías que ellos te trataran a ti. Si bien superficialmente esto podría entenderse como hacer por los otros lo que queremos que ellos hagan por nosotros, creo que en un aspecto más esencial quiere decir que hay que comprenderlos profundamente en tanto individuos como nosotros mismos querríamos ser comprendidos y después tratarlos en los términos de esa comprensión. Un padre inteligente ha dicho sobre la educación de los hijos, hay que tratarlos a todos igual, es decir, a cada uno de modo diferente. Prestar atención a las pequeñas cosas. Prestar atención a las pequeñas cosas. Las pequeñas bondades y atenciones son muy importantes. Las pequeñas asperezas, las pequeñas faltas de respeto suponen reintegros importantes.
En una relación, las cosas grandes son las cosas pequeñas. Recuerdo una noche que pasé con dos de mis hijos hace algunos años. Era una salida organizada de padres e hijos. Fuimos a ver gimnasia y lucha libre, a comer hot dogs, beber naranjada y después al cine. Un paseo verdaderamente completo. En medio de la película, Sean, que en aquel entonces tenía 4 años, se quedó dormido. Su hermano mayor, Stephen, de 6, permaneció despierto hasta el final. A la salida cogí a Sean en brazos, lo llevé al coche y lo tendí en el asiento trasero. Era una noche muy fría, de modo que lo cubrí con mi chaqueta. Al llegar a casa volví a llevar a Sean en brazos y finalmente lo arropé en la cama. Después de que Stephen se pusiera su pijama, se cepillara los dientes y también se acostara, me tendí junto a él para hablar sobre el paseo. ¿Te ha gustado, Stephen? Mucho, contestó. ¿Te has divertido? Sí. ¿Qué te ha gustado más? No sé, me parece que la acrobacia sobre la cama elástica. Extraordinario, ¿no es cierto? Todas esas volteretas y cabriolas en el aire. No existió una respuesta adecuada de su parte. Me encontré tratando de hacer avanzar la conversación. Me preguntaba por qué Stephen no se abría más. Por lo general lo hacía cuando sucedían cosas que le entusiasmaban. Yo me sentía un poco defraudado. Me parecía que algo andaba mal. Él había estado muy callado mientras volvíamos a casa y después mientras se preparaba para acostarse. De pronto, Stephen me dio la espalda poniéndose de cara a la pared. Preguntándome por qué lo hacía, me puse de pie lo bastante deprisa como para ver las lágrimas en sus ojos. ¿Qué es lo que anda mal, hijo? ¿Qué es? Se dio la vuelta y advertí que se sentía algo azorado por las lágrimas y el temblor de sus labios y barbilla. Papá, si yo tuviera frío, ¿también a mí me cubrirías con la chaqueta? De todos los acontecimientos de aquel especial paseo nocturno, lo más importante para él había sido un pequeño acto de cariño, una demostración momentánea e inconsciente de amor a su hermano pequeño. Para mí, aquello supuso entonces una lección personal y poderosa y seguí siéndolo todavía. Y sigue siéndolo todavía. Por dentro, las personas son muy tiernas y sensibles. No creo que la edad o la experiencia determinen una diferencia importante. Por dentro, incluso detrás del exterior más rudo y duro, están los sentimientos y afectos tiernos del corazón. Mantener los compromisos. Mantener un compromiso o una promesa es un depósito de suma importancia. Romperlos representa un importante reintegro. De hecho, probablemente no haya reintegro de más peso que hacer una promesa importante y después no cumplirla. La próxima vez que volvamos a hacer una promesa, no nos creerán. La gente tiende a construir sus esperanzas en torno a promesas, en particular en promesas concernientes a su subsistencia básica. Como padre, he tratado de llevar a la práctica la filosofía de no hacer nunca una promesa que no pueda mantener. Por lo tanto, mis promesas son muy cuidadosas, muy pocas y trato de ser consciente de todas las variables y contingencias posibles, de modo que no surja de pronto algo que me impida cumplirlas. A veces, a pesar de mis esfuerzos, aparece lo inesperado, creando una situación en la que sería insensato o imposible mantener la promesa hecha. Pero valoro esa promesa, de todos modos la mantengo o le explico abiertamente la situación a la persona involucrada y le pido que me libere de la promesa que le hice. Creo que si el lector cultiva el hábito de mantener siempre las promesas que hace, tenderá puentes de confianza que pasen sobre las brechas de incomprensión que puedan existir entre él y su hijo. Entonces, cuando el pequeño quiera hacer algo que uno no quiere que haga y cuyas consecuencias puede prever una persona madura, pero no el niño, podemos decirle, hijo, si haces esto, te aseguro que esto otro será el resultado. Si en ese niño se ha cultivado la confianza en la palabra de los padres, en sus promesas, seguirá el consejo. Aclarar las expectativas. Imaginen las dificultades que debería afrontar si usted y su jefe tuvieran diferentes supuestos acerca de a quién le corresponde describir la tarea que usted hace. ¿Cuándo voy a tener la descripción de mi puesto? Podría preguntar usted. He estado esperando que me la trajera para discutirla, podría responder su jefe. Creo que describir mi puesto le corresponde a usted. Ese no es mi rol en lo absoluto, ¿no se acuerda? Desde el principio le dije que en el modo en que se desenvuelva en gran medida depende de usted.
Pensé que quería decir que la calidad de mi trabajo dependía de mí, pero ni siquiera sé en qué consiste realmente mi trabajo. Las expectativas poco claras en el área de las metas también socavan la comunicación y la confianza. Hice exactamente lo que usted me pidió que hiciera y aquí está el informe. No quiero un informe. La meta era resolver el problema, no analizarlo e informar sobre él. Creí que la meta era una buena caracterización del problema para que algún otro se hiciera cargo de la solución. ¿Cuántas veces hemos mantenido esta clase de conversaciones? Usted dijo, no, se equivoca. Yo dije, pero no, usted nunca dijo que se suponía que yo. ¿Cómo que no? Yo claramente dije. Usted nunca mencionó, pero sí ese fue nuestro acuerdo. La causa de casi todas las dificultades que aparecen en las relaciones arraiga en expectativas conflictivas o ambiguas en torno a los roles y metas. Ya se trate de la cuestión de quién hace qué en el trabajo, de cómo se comunica uno con su hija cuando le dice que arregle su cuarto, o de quién pondrá la comida al pez y sacará la basura, podemos estar seguros de que las expectativas poco claras provocarán incomprensiones, decepciones y retiros de confianza. Muchas expectativas son implícitas, no han sido enunciadas o enunciadas explícitamente, pero sin embargo las personas las incorporan en una situación particular. En el matrimonio, por ejemplo, el hombre y la mujer tienen expectativas recíprocas respecto de sus roles, aunque no se hayan examinado y a veces ni siquiera reconocido por la persona que los alberga. Satisfacerlas provoca grandes depósitos para la relación, mientras que violarlas representa reintegros. Por ello es tan importante siempre que se ingresa en una situación nueva poner todas las expectativas sobre la mesa. Las personas las utilizarán para empezar a juzgarse recíprocamente y si sienten que se han violado sus expectativas básicas, la reserva de confianza disminuirá. Creamos muchas situaciones negativas al dar por sentado que nuestras expectativas son evidentes por sí mismas y que los otros las comprenden y comparten claramente. El depósito consiste en comenzar con expectativas claras y explícitas. Esto supone una inversión real de tiempo y esfuerzo al principio, pero el ahorro de grandes cantidades de tiempo y esfuerzo para más adelante. Cuando las expectativas no son claras y compartidas, la gente empieza a verse envuelta emocionalmente y las incomprensiones se multiplican, originando colisiones y fracturas de la comunicación. La clarificación de las expectativas requiere a veces mucho coraje. Actuar como si no existieran diferencias y confiar en que las cosas marcharán parece más fácil que afrontar esas diferencias y trabajar juntos para llegar a un conjunto de expectativas mutuamente acordes. Demostrar integridad personal. La integridad personal genera confianza y constituye la base de muchos tipos diferentes de depósitos. La falta de integridad puede socavar casi cualquier otro esfuerzo tendente a crear grandes cuentas de confianza. Es posible tratar de comprender, recordar las pequeñas cosas, mantener las promesas, aclarar y satisfacer las expectativas, sin que por ello se constituyan reservas de confianza si las personas actúan con duplicidad interior. La integridad incluye la veracidad, pero va más allá de ella. La veracidad consiste en decir la verdad, en otros términos, en adecuar nuestras palabras a la realidad. La integridad consiste en adecuar la realidad a nuestras palabras, en otros términos, mantener las promesas y satisfacer las expectativas. Esto requiere un carácter integrado, una unicidad primordialmente con uno mismo, pero también con la vida. Uno de los modos más importantes de poner de manifiesto la integridad consiste en ser leales con quienes no están presentes. De esa manera construimos la confianza de los que sí lo están. Cuando uno defiende a quienes están ausentes, retiene la confianza de los presentes. Supongamos que el lector y yo conversamos a solas y que criticamos a nuestro supervisor como no nos atreveríamos a hacerlo en su presencia. Ahora bien, ¿qué sucederá si el lector y yo nos enemistamos? El lector sabrá que yo voy a hablar de sus defectos con algún otro. Eso es lo que usted y yo hemos hecho a espaldas de nuestro supervisor. Usted conoce mi carácter. Yo digo amabilidades frente a frente y hablo mal por detrás. Usted me ha visto hacerlo. Esa es la esencia de la duplicidad. ¿Puede esto crear una reserva de confianza en la cuenta que yo tengo depositada en usted?
Por otra parte, supongamos que usted empieza a criticar a nuestro supervisor y yo estoy básicamente de acuerdo con algunas de esas críticas, de modo que le propongo que vayamos directamente a ver a ese hombre para exponerle efectivamente de qué modo podrían mejorarse las cosas. En tal caso, ¿qué sabría usted acerca de lo que yo voy a hacer si alguien lo critica a sus espaldas? Tomemos otro ejemplo. Supongamos que en mi esfuerzo por construir una relación con usted, le digo algo que otra persona me ha confiado en secreto. Realmente no debería decírselo, pero como usted es mi amigo, esa deslealtad mía respecto de otra persona acrecentaría mi cuenta de desconfianza en usted o lo llevaría a preguntarse por su parte si las cosas que usted mismo me ha confiado no las estoy compartiendo con otros. Podría parecer que esa duplicidad efectúa un depósito en la persona con la que se está, pero en realidad es un reintegro porque lo que uno comunica es la propia falta de integridad. Así se puede conseguir el huevo de oro del placer transitorio, consistente en despreciar a alguien o compartir información privilegiada. Pero estamos ahogando a la gallina, debilitando la relación que proporciona un placer duradero en la asociación. La integridad en una realidad interdependiente consiste simplemente en que uno trata a todo el mundo siguiendo el mismo conjunto de principios. Cuando lo hagamos, las personas llegarán a confiar en nosotros. Puede que al principio no aprecien las francas experiencias de confrontación que esa integridad es capaz de generar. La confrontación exige un considerable coraje y muchas personas preferirían seguir la vía de la menor resistencia, desmereciendo y criticando, traicionando confidencias o participando en el chismorreo sobre otros a espaldas de ellos. Pero a largo plazo, la gente confiará en nosotros y nos respetará si somos veraces, abiertos y amables con ella. Importamos lo bastante como para que valga la pena la confrontación, y se dice que poseer la confianza de alguien es más que poseer su amor. A largo plazo, estoy convencido de que quien tiene la confianza también tendrá el amor. Cuando mi hijo Joshua era muy pequeño, a menudo me hacía una pregunta muy profunda cada vez que yo reaccionaba ante alguien desmesuradamente o demostraba una gran impaciencia o descortesía. Él se mostraba tan vulnerable y franco, y nuestra relación era tan buena que simplemente me miraba a los ojos y me decía: «Papá, ¿me quieres?». Si le parecía que yo estaba violando un principio básico de la vida con respecto a algún otro, se preguntaba si no lo violaría también respecto de él. Como maestro y como padre he descubierto que la clave de los 99 es el restante 1. En particular, ese uno que pone a prueba la paciencia y el buen humor de los muchos. Es el amor y la disciplina del uno, estudiante o hijo, lo que transmite amor a los otros. El modo en que tratamos al uno revela el modo en que consideramos a los 99 restantes, porque en última instancia cada uno de ellos es un uno. Integridad significa también evitar toda discusión engañosa, desleal o que no respete la dignidad de las personas. Según la definición de la palabra, mentira es toda comunicación que intenta engañar. Ya nos comuniquemos con palabras o conductas, si somos íntegros nunca podremos intentar el engaño. Disculparse sinceramente cuando realiza un reintegro. Cuando realizamos reintegros de una cuenta bancaria emocional, debemos disculparnos de hacerlo sinceramente. Las siguientes palabras sinceras representan depósitos considerables. Me equivoqué, no fue muy amable por mi parte, fui irrespetuoso, no respeté su dignidad, lo lamento profundamente. Te avergoncé frente a tus amigos sin ningún derecho. No debía hacerlo, ni siquiera para demostrar que yo tenía razón. Discúlpame. Se necesita mucha fuerza de carácter para disculparse con rapidez, de todo corazón y no de mala gana. Para disculparse auténticamente es necesario ser dueño de uno mismo y tener una seguridad profunda respecto de los principios y valores fundamentales. Las personas con poca seguridad interior no pueden disculparse porque ello las lleva a sentirse demasiado vulnerables. Les parece que se muestran blandas y débiles y temen que los otros se aprovechen de su debilidad. Su seguridad se basa en las opiniones de los otros y les preocupa lo que ellos puedan pensar. Además, por lo general, se sienten justificadas en lo que han hecho. Justifican su propio error con el error de algún otro, y si llegan a disculparse lo hacen superficialmente.
Si vas a hacer una reverencia, que tu inclinación sea pronunciada, dice la sabiduría oriental. Paga hasta la última moneda, dice la ética cristiana. Para constituirse como depósito, la disculpa tiene que ser sincera y tiene que percibirse como sincera. Leo Ruskin enseñó que el débil es el cruel. La amabilidad solo puede esperarse del fuerte. Una tarde me encontraba escribiendo en el escritorio de mi casa sobre el tema de la paciencia. Oía a los chicos corriendo de aquí para allá y hacían ruido. Sentía que mi propia paciencia empezaba a desvanecerse. De pronto mi hijo David empezó a golpear la puerta del baño, gritando hasta el límite de sus fuerzas. ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! ¡Déjame entrar! Salí corriendo del escritorio y le hablé con energía. David, ¿tienes idea de lo que todo esto me molesta? ¿Comprendes lo difícil que es concentrarse y escribir creativamente? Ve a tu cuarto y quédate allí hasta que puedas comportarte como corresponde. Así lo hizo, abatido, y cerró la puerta. Al volverme, advertí otro problema. Los niños habían estado jugando a fútbol americano en el corredor de 1,20 m de ancho y uno de ellos había recibido un codazo en la boca, por lo que, tendido en la sala, estaba sangrando. Descubrí que David había ido al baño a buscar una toalla mojada, pero su hermana María, que se estaba duchando, no quiso abrirle. Al comprender que yo había interpretado la situación de un modo totalmente erróneo y que había exagerado mi reacción, de inmediato fui a disculparme con David. En cuanto abrí la puerta, lo primero que me dijo fue: no quiero perdonarte. ¿Por qué no, hijo?, pregunté. Con toda sinceridad, no me había dado cuenta de que querías ayudar a tu hermano. ¿Por qué no me perdonas? Porque hiciste lo mismo la semana pasada, fue la respuesta. En otras palabras, lo que estaba diciendo era: papá, tu cuenta está en números rojos. Hablando a tu modo, no vas a zafarte de un problema que tú mismo has creado con tu conducta. Las disculpas sinceras representan depósitos. Las disculpas reiteradas e interpretadas como insinceras representan reintegros. Y la calidad de la relación lo refleja. Una cosa es cometer un error y otra muy distinta no admitirlo. La gente perdona los errores porque los errores suelen ser cosas de la mente, del juicio, pero no se perdonan fácilmente los errores del corazón, la mala intención, los malos motivos, la justificación que por orgullo pretenden cubrir el error. Las leyes del amor y las leyes de la vida. Cuando efectuamos depósitos de amor incondicional, cuando vivimos las leyes primordiales del amor, también estamos animando a otros para que lo hagan. En otras palabras, cuando verdaderamente amamos a los demás sin poner condiciones, sin ataduras, los ayudamos a sentirse seguros, a salvo, validados y afirmados en su mérito esencial, en su identidad e integridad. Se anima su proceso natural de desarrollo. Les facilitamos la vivencia de las leyes de la vida, cooperación, contribución, autodisciplina, integridad, y a descubrir y ser fieles a lo mejor y más importante de su propio interior. Les otorgamos la libertad de actuar sobre la base de sus propios imperativos internos, en lugar de reaccionar a nuestras condiciones y limitaciones. Esto no significa que seamos permisivos o blandos, lo cual es en sí mismo un reintegro importante. Aconsejamos, imploramos, establecemos límites y consecuencias, pero amamos a cualquier precio. Cuando violamos las leyes primordiales del amor, cuando imponemos ataduras y condiciones a ese don, en realidad animamos a los otros a violar las leyes primordiales de la vida. Los colocamos en una situación defensiva y reactiva en la que sienten que tienen que demostrar: yo importo como persona independientemente de ti. En realidad no son independientes, son contraindependientes. Esto es otra forma de dependencia y está en el extremo inferior del continuum de la madurez. Se vuelven reactivos, casi centrados totalmente en el enemigo, más preocupados por defender sus derechos y por producir pruebas de su individualidad que por escuchar proactivamente y por hacer honor a sus propios imperativos internos. La rebelión es un nudo del corazón, no de la mente. La clave es efectuar depósitos continuos de amor incondicional. Tuve un amigo que era decano de una escuela muy prestigiosa. Durante años planificó y ahorró para que su hijo tuviera la oportunidad de asistir a esa misma institución, pero cuando llegó el momento, el muchacho se negó a hacerlo. Esto preocupó profundamente al padre.
Graduarse en esa escuela representaba para el joven una gran ventaja. Además, se trataba de una tradición familiar. 3 generaciones anteriores habían estudiado en aquel establecimiento. El padre arguyó, exhortó y habló. También trató de escuchar a su hijo para comprenderlo, confiando siempre en que el muchacho cambiaría de opinión. Sutilmente estaba transmitiendo un mensaje de amor condicional. El hijo sentía que en alguna medida el deseo del padre acerca de que él estudiara en esa escuela era mayor que el valor que le asignaba como persona y como hijo, lo que resultaba terriblemente amenazante. En consecuencia, luchó por su propia identidad e integridad, intensificando sus esfuerzos y reforzando su resolución para racionalizar su decisión de no inscribirse en la institución. He cambiado algunos de los detalles de esta historia para preservar el anonimato de los involucrados. Después de un intenso autoanálisis, el padre optó por hacer un sacrificio, renunciar al amor condicional. Sabía que el hijo podría no efectuar las elecciones que él deseaba. Sin embargo, padre y madre resolvieron amar al hijo incondicionalmente con independencia de su elección. Resultaba extremadamente difícil porque el valor de la experiencia educativa del joven estaba muy cerca de sus corazones y porque se trataba de algo que habían planeado y por lo que habían luchado desde su nacimiento. Padre y madre atravesaron un proceso muy difícil de reescritura del guión, luchando por comprender realmente la naturaleza del amor incondicional. Le dijeron al muchacho lo que estaban haciendo y por qué, y también que habían llegado a un punto en el que podían decir con toda honestidad que la decisión que tomara no afectaría ni en lo más mínimo el amor incondicional que experimentaban por él. Ellos no hacían eso para manipularle, para ponerle en orden, lo hacían como prolongación lógica de su crecimiento y de su carácter. El muchacho casi no reaccionó en aquel momento, pero en ese punto sus padres poseían un paradigma tal de amor incondicional que sus sentimientos no podían variar por ello. Más o menos una semana después, el hijo les confirmó su decisión de no ir a aquella escuela. Ellos estaban perfectamente preparados para tal respuesta y siguieron demostrándole un amor incondicional. Todo estaba en orden y la vida continuó normalmente. Al cabo de poco tiempo ocurrió algo interesante. Como el chico ya no sentía la necesidad de defender su posición, sondeó más profundamente su interioridad y descubrió que en realidad quería pasar por aquella experiencia educativa. Solicitó el ingreso en la escuela y después se lo comunicó al padre, quien de nuevo demostró su amor incondicional al aceptar totalmente la decisión del hijo. Mi amigo se sintió feliz, pero no en exceso, pues había aprendido verdaderamente a amar sin condiciones. Dag Hammarskjöld, el secretario general de las Naciones Unidas, formuló cierta vez una observación profunda y de amplio alcance. Es más noble entregarse por completo a un individuo que trabajar con diligencia por la salvación de las masas. Entiendo que esto significa que puedo dedicar 8, 10 o 12 horas al día, 5, 6 o 7 días a la semana a los milagros de personas o proyectos que están allí fuera y sin embargo no tener una relación profunda, significativa con mi esposa, mi hijo adolescente o mis compañeros de trabajo más próximos. Y requeriría más nobleza de carácter, más humildad, coraje y fuerza reconstruir esas relaciones singulares, de que seguir consagrando todas esas horas a una multitud de personas y causas. En 25 años de asesoramiento a organizaciones siempre me ha impresionado el poder de ese enunciado. Muchos de los problemas de las organizaciones provienen de dificultades de relación en la cumbre, entre los dos socios de un estudio profesional, entre el propietario y el presidente de una compañía, entre el presidente y el vicepresidente ejecutivo. Verdaderamente se necesita más nobleza de carácter para afrontar y resolver esas cuestiones que para continuar trabajando con diligencia a favor de los muchos proyectos y personas que están allí fuera. Cuando tropecé por primera vez con la frase de Hammarskjöld, yo estaba trabajando en una organización en la que las expectativas entre el individuo, que era mi mano derecha, y yo misma no estaban muy claros. Yo simplemente no tuve el coraje de afrontar nuestras diferencias de expectativas de roles, metas y valores, particularmente en lo concerniente a nuestros métodos de administración. De modo que trabajé algunos meses siguiendo arreglos transitorios para evitar lo que podría convertirse en una confrontación muy desagradable, mientras en el interior de aquel hombre y en el mío se desarrollaban sentimientos negativos. Después de leer
que es más noble entregarse completamente a un individuo que trabajar con diligencia por la salvación de las masas, me sentí profundamente influido por la idea de reconstruir esa relación. Tenía que pertrecharme bien para lo que me esperaba, porque sabía que iba a ser realmente difícil sacar a la luz los problemas y lograr una comprensión y un compromiso profundos y compartidos. Recuerdo haber temblado antes de la visita. Él parecía un hombre muy duro, muy convencido de sus propios métodos y sus actitudes. Temía que una confrontación amenazara nuestras relaciones y que como consecuencia yo perdiera su colaboración. Realicé un ensayo general mental de la visita que esperaba y finalmente tomé posiciones en mi interior en lo referente a ciertos principios, pero no a la práctica de lo que iba a decir y hacer. Después alcancé un estado de paz mental y me sentí con el coraje suficiente para emprender la comunicación. Cuando nos reunimos, para mi sorpresa total, descubrí que aquel hombre había atravesado el mismo proceso y también deseaba mantener esa conversación. Era cualquier cosa menos duro y autodefensivo. Sin embargo, teníamos estilos administrativos considerablemente distintos y toda la organización estaba reaccionando a esas diferencias. Ambos reconocimos los problemas que nuestra desunión había originado. Al cabo de varias visitas pudimos afrontar las cuestiones más profundas, ponerlas sobre la mesa y resolverlas una a una con un espíritu de gran respeto mutuo. Fuimos capaces de crear un poderoso equipo en el que nos complementábamos y de desarrollar un profundo afecto personal que tuvo una enorme influencia en nuestra actitud para trabajar juntos con efectividad. Para crear la unidad necesaria en la conducción efectiva de la empresa, de una familia o de un matrimonio, se requiere gran fuerza y coraje personales. En el desarrollo de relaciones no se puede compensar la falta de nobleza del carácter personal con numerosas habilidades técnicas para la administración del trabajo. Es en un nivel muy esencial de persona a persona donde vivimos las leyes primordiales del amor y la vida. Los problemas P son oportunidades CP. Esta experiencia también me enseñó otro poderoso paradigma de interdependencia, concerniente al modo en que vemos los problemas. Durante meses había tratado de eludir la cuestión, viéndola como una fuente de irritación, un obstáculo y deseaba que de algún modo se desvaneciera. Pero según resultó, el problema mismo creó la oportunidad para establecer una relación profunda que nos permitió trabajar juntos en un equipo bien complementado. Sugiero que en una situación interdependiente, todo problema P es una oportunidad CP, una oportunidad para fortalecer cuentas bancarias emocionales que influyen significativamente en la producción interdependiente. Cuando los padres consideran los problemas de los hijos como oportunidades para construir la relación y no como causa de una irritación negativa y molesta, cambia totalmente el carácter de la interacción padre-hijo. Los progenitores pasan a estar más dispuestos, incluso entusiasmados, a comprender en profundidad y ayudar a los hijos cuando un hijo se acerca a ellos con un problema en lugar de pensar, oh no, otro problema, su paradigma es, aquí tengo una gran oportunidad para ayudar realmente a mi hijo y para realizar un depósito en nuestra relación. Muchas interacciones dejan de ser de transacción para ser de transformación, cuando los hijos sienten el valor que los padres asignan a sus problemas y a ellos como individuos se crean lazos de amor y confianza. Este paradigma es también poderoso en la empresa. Una cadena de tiendas que opera siguiendo este paradigma gana la lealtad de sus clientes. Cuando un cliente entra en la tienda con un problema, por pequeño que sea, los empleados de inmediato lo consideran como una oportunidad para establecer una relación. Responden con el deseo positivo y jovial de resolver la dificultad de un modo que deje contento al cliente. Lo tratan con tan buena voluntad y respeto, con tal disposición a ir más allá de lo meramente obligatorio, que a muchos de los clientes ni siquiera se les ocurre en adelante ir a comprar a otra parte. Al reconocer que el equilibrio PCP es necesario para la efectividad en una relación interdependiente, podemos valorar nuestros problemas como oportunidades para aumentar la CP. Los hábitos de la interdependencia. Con el paradigma de la cuenta bancaria emocional en mente, ya podemos pasar a los hábitos de la victoria pública, del éxito en el trabajo con otras personas. Al hacerlo, veremos de qué modo esos hábitos actúan conjuntamente para crear una interdependencia efectiva.
También advertiremos cuán poderosamente tenemos impresas otras pautas de pensamiento y conducta. Además, en un nivel incluso más profundo, comprobamos que la interdependencia efectiva solo está al alcance de las personas verdaderamente independientes. Es posible lograr la victoria pública con técnicas populares de negociación ganar-ganar, de escucha refleja o de resolución de problemas que se centren en la personalidad y mutilen la base vital del carácter. Concentrémonos ahora en profundidad en cada uno de los hábitos de la victoria pública.